La casa del camino viejo. Capítulo 1. El regreso. El kilómetro 13 del camino viejo siempre había sido un lugar extraño. No porque ocurrieran accidentes, no porque hubiera cruces de madera, sino porque el silencio ahí era distinto, más pesado. Daniel Aguirre lo sintió apenas bajó de la camioneta. El viento no soplaba, los mezquites estaban inmóviles, ni siquiera se escuchaban los insectos. Frente a él estaba la casa grande de adobe viejo, techo de tejas partidas, un corredor sostenido por 4 columnas gruesas, agrietadas por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas por dentro con tablas oscuras clavadas desde hacía décadas. Parecía más una tumba que una vivienda. Daniel tragó saliva. No había vuelto desde los 11 años y no pensaba quedarse más de lo necesario. Es solo una propiedad, murmuró para sí mismo. Pero su padre no la llamaba propiedad, la llamaba responsabilidad, la herencia. El notario fue claro. Su padre dejó todo en regla, el terreno, la camioneta y la casa. ¿Cuánto vale?, preguntó Daniel. El notario evitó mirarlo directamente. Eso dependerá de quién esté dispuesto a comprarla. En el pueblo nadie quiso hablar del tema, ni el agente inmobiliario quiso acercarse. Esa casa no se vende, le dijeron. Daniel no era supersticioso. Había vivido 20 años en la ciudad, trabajaba en bienes raíces y sabía cómo funcionaban los rumores. Una propiedad abandonada siempre genera historias, pero los rumores no bajan el precio. El miedo sí. La cadena abierta. La puerta principal tenía una cadena gruesa oxidada. Daniel recordaba que su padre siempre revisaba que estuviera cerrada. Siempre, pero ahora la cadena estaba suelta, abierta. El candado colgaba sin seguro. Daniel sintió un cosquilleo en la nuca. Algún vagabundo entró, se dijo. Empujó la puerta. El aire interior salió como un suspiro viejo. No olía a polvo, olía a algo encerrado demasiado tiempo. El retrato. La sala estaba intacta. La mesa de madera seguía en el centro. El sillón cubierto con una sábana amarillenta. El reloj de la pared detenido a las 2:17 am. Daniel se acercó al muro principal. Allí estaba el retrato familiar. Su padre joven, su madre sonriendo, él de niño con camisa blanca, y detrás una mujer, alta, delgada, cabello oscuro y cayendo sobre el rostro. Daniel sintió que el estómago se le cerraba. No recuerdo esto. Pasó el dedo por el vidrio. La figura estaba ahí. No era una mancha, era alguien que había posado con ellos, pero no pertenecía a ningún recuerdo. La sensación cuando subió las escaleras y el piso crujió como si protestara. El segundo piso estaba más frío, demasiado frío. Daniel abrió la puerta del cuarto donde dormía de niño. La cama pequeña seguía ahí, los juguetes en una caja, pero había algo nuevo. En la pared, apenas visible bajo la pintura descascarada, había marcas, líneas verticales, como si alguien hubiera contado los días. Uno tras otro, decenas, tal vez cientos. Daniel sintió que la garganta se le secaba. Ridículo. Son rumores, son rayones viejos, pero en el centro de las marcas había algo más profundo, una palabra tallada con fuerza. No. La primera noche Daniel decidió quedarse, no por valentía, sino por orgullo. No iba a dejar que una casa vieja lo intimidara. Cenó en silencio sentado en la mesa del comedor. El sol cayó rápido detrás de los cerros. La oscuridad llegó como una manta espesa. A las 2:17 am de la madrugada, el reloj de la pared comenzó a funcionar. Tac, tac. Daniel abrió los ojos. Tac. El sonido venía de abajo, del mismo reloj detenido. Luego algo más, un golpe desde el suelo.
como si alguien tocara desde abajo. Daniel se incorporó en la cama. La casa estaba completamente oscura. El golpe volvió, más claro, más profundo. Desde la sala, desde el piso, desde debajo. Entonces escuchó su nombre, susurrado. No desde afuera, desde adentro de la casa. Daniel. El aire se volvió helado. Los escalones crujieron como si alguien estuviera subiendo lentamente, uno por uno. Daniel dejó de respirar. El crujido se detuvo justo frente a la puerta de su habitación. La manija comenzó a moverse, despacio, sin prisa, y entonces silencio absoluto. Daniel no durmió el resto de la noche, y en el fondo algo comenzó a entender. La casa no estaba abandonada, nunca lo había estado. Capítulo 2. La trampilla bajo la alfombra. Daniel no recordaba haber tenido pesadillas desde niño, pero aquella madrugada no fue una pesadilla, fue algo peor, fue espera. Se quedó sentado en la cama hasta que el cielo comenzó a aclararse. No volvió a escuchar pasos, no volvió a oír su nombre. Cuando el primer rayo del sol se atravesó las rendijas desde las tablas que cubrían las ventanas, la casa volvió a parecer vieja, silenciosa e inofensiva. Pero el reloj de la sala marcaba las 2:17, funcionando. La decisión. Daniel bajó despacio. La sala parecía intacta. El retrato seguía en la pared. La mujer detrás de la familia los observaba con la misma expresión inexplicable. No miedo, no rabia, algo más cercano al hambre. Sacudió la cabeza. Suficiente. Se iba a vender la casa. Debía revisar cada rincón, documentarlo todo, tomar fotos, evaluar daños estructurales. Eso incluía el ruido de la madrugada. Se arrodilló en la sala y golpeó el piso con los nudillos. Hueco, justo en el centro, bajo la alfombra grande que recordaba desde niño. La levantó. El polvo subió como una nube espesa. Debajo había una mesa más oscura que el resto del piso, un rectángulo apenas visible, con una pequeña argolla de hierro y un candado oxidado pero abierto. Daniel sintió un escalofrío que no provenía del frío. Su padre jamás mencionó un sótano, jamás. El olor, cuando levantó la trampilla, el aire que emergió no era simplemente viejo, era húmedo, metálico, como sangre oxidada. Las escaleras eran estrechas, talladas directamente en la tierra compactada. No había instalaciones eléctricas, solo oscuridad. Daniel encendió la linterna de su celular. La luz tembló ligeramente. Bajó el primer escalón, crujió, segundo y un tercero. Cada paso parecía más profundo de lo que la casa permitía, como si el espacio de abajo de ella fuera más grande por dentro. El aire se volvió más pesado, más denso, como si respirara algo que no debía existir. La silla. Al fondo del sótano había una silla vieja de madera gruesa, clavada al suelo, no puesta, clavada. Alrededor, marcas circulares profundas en la tierra, como si algo hubiera sido arrastrado alrededor de ella durante años. Daniel enfocó la linterna hacia las paredes. Había símbolos tallados. No eran palabras conocidas, eran líneas cruzadas, círculos incompletos, figuras que parecían ojos abiertos. En una esquina encontró algo peor, unas uñas, raspaduras profundas en la tierra. Alguien intentó salir desde adentro, él susurró. Daniel sintió que alguien estaba detrás de él. No escuchó pasos, no sintió viento, pero la sensación era clara, la presencia. La linterna comenzó a parpadear. No es real, susurró para tranquilizarse. Entonces escuchó su voz, exactamente su voz. No debiste volver. Daniel giró violentamente. Nada, pero la voz volvió más cerca. No debiste abrir. El suelo vibró levemente y la silla crujió, y por un segundo la luz de la linterna iluminó algo sentado en ella, una silueta delgada, cabello largo cubriéndole el rostro, inmóvil.
Daniel gritó. La linterna se apagó. Cuando volvió a encenderla, la silla estaba vacía, pero las marcas en la tierra estaban frescas, como si alguien hubiera sido arrastrado hace apenas unos segundos. Intentando controlar el pánico, Daniel recorrió el sótano con la luz apagada en las paredes. En una sección encontró una piedra distinta, más clara, mal colocada. La tocó, se movió con facilidad. Detrás había un hueco pequeño. Metió la mano. Algo frío rozó sus dedos. Sacó lo que había dentro, un hueso pequeño, demasiado pequeño para ser de ganado. Luego otro, y luego otro, y otro. No eran restos aislados, eran muchos, demasiados. Daniel dejó caer los huesos al suelo, sintió náuseas, entonces lo entendió. La casa no estaba embrujada por algo que llegó, estaba construida alrededor de algo que fue encerrado. La revelación incompleta. Cuando subió del sótano, la sala ya no se sentía igual, la luz del día parecía más opaca, el retrato familiar estaba torcido. Daniel lo enderezó, y la mujer ya no estaba detrás de ellos. Ahora estaba más cerca, entre él y su padre, sonriendo. Esa noche Daniel no intentó dormir, se sentó en la mesa con el retrato frente a él. A las 2:17 el reloj volvió a sonar, pero esta vez no fue un simple tic, fue un golpe seco y luego otro, desde el sótano, más fuerte, más desesperado. La trampilla comenzó a vibrar, como si algo estuviera golpeando desde abajo, pidiendo salir. Daniel comprendió algo aterrador. El candado no estaba abierto por descuido, estaba porque alguien lo abrió desde adentro. Capítulo 3. El guardián. Daniel no salió de la casa al día siguiente. Intentó hacerlo. Lo decidió mientras el sol aún estaba alto, mientras el mundo parecía normal. Tomó las llaves de la camioneta, abrió la puerta principal y el camino ya no estaba ahí. No había terracería, no había mezquites, solo niebla. Niebla espesa, blanca y viva. La niebla se movía con el viento, se movía contra él. Daniel retrocedió lentamente y cerró la puerta. Cuando volvió a abrir, el camino había regresado, pero algo estaba diferente. Había huellas en la tierra de gente descalza que entraban a la casa y no salían. El padre Daniel bajó al pueblo a obtener respuestas. La gente dejó de hablar cuando entró a la tienda. Don Evaristo, el anciano que recordaba todo, lo miró largo rato antes de hablar. Tu padre no era dueño de esa casa. Ya me lo dijeron. No, no entiendes. Él no era propietario, era carcelero. Daniel sintió que la sangre le golpeaba en los oídos. Don Evaristo habló bajo como si las paredes escucharan. Hace 40 años una mujer apareció en el camino viejo. Decía que huía de algo que la perseguía. Tu abuelo la dejó quedarse. Esa misma semana comenzaron a desaparecer animales, luego niños, uno por uno, sin rastro hasta que encontraron el sótano y la silla. ¿La mataron?, preguntó Daniel con la voz quebrada. El anciano negó lentamente. Intentaron, la colgaron, la apuñalaron, la quemaron, pero cada vez que el cuerpo moría, ella volvía a estar sentada en la silla, viva, mirándolos, sonriendo. Entonces hicieron un trato, no con ella, no con lo que vivía dentro de ella. El pacto, tu abuelo ofreció algo, sangre de su sangre. Generación tras generación, alguien debía quedarse como guardián, mantenerla encerrada, alimentarla lo suficiente para que no buscara más, pero no dejarla libre. Daniel sintió que el estómago se le cerraba. ¿Alimentarla con qué? El anciano lo miró con tristeza que parecía antigua, con miedo, la verdad del sótano. Esa noche Daniel regresó decidido a terminar con todo. Bajó al sótano y la silla ya no estaba vacía. La mujer estaba ahí, cabello largo cubriendo su rostro,
las manos apoyadas en los brazos de la silla, los dedos demasiado largos, demasiado torcidos. La linterna no parpadeó esta vez, la iluminó por completo. Su piel no era piel, era como humo compacto, y sus ojos negros, completamente negros. Tu padre cumplió, dijo con una voz que no era voz, sino un eco dentro del cráneo de Daniel. ¿Qué eres? Susurró él. Ella inclinó la cabeza lentamente. Soy lo que dejaron entrar. Daniel, en un impulso desesperado, arrancó la silla del suelo, la volcó, la madera crujió, las marcas en la tierra comenzaron a arder, las paredes vibraron, la casa entera gimió. La mujer no cayó, no necesitaba la silla, se puso de pie sin mover las piernas, flotó. El sótano comenzó a expandirse, las paredes se alejaban, la profundidad ya no tenía fin. Los huesos detrás de la piedra comenzaron a rodar por el suelo como si alguien respirara debajo. No soy la prisionera, susurró ella, soy la puerta. Entonces Daniel entendió el verdadero horror. No la encerraron para proteger al pueblo, la encerraron para mantener cerrada la entrada a algo más. Y él acababa de romper el sello, el cambio. La mujer extendió la mano. No tocó a Daniel, pero algo dentro de él se quebró. Imágenes comenzaron a invadir su mente, niños desapareciendo, gritos bajo la tierra. Su padre bajaba cada noche al sótano, sentándose en la silla, ofreciendo su propio miedo, ofreciéndose a sí mismo. Daniel cayó de rodillas. La mujer estaba frente a él ahora, muy cerca. Es tu turno. La trampilla se cerró de golpe arriba. La casa comenzó a oscurecerse, no porque el sol se fuera, sino porque la luz ya no entraba. El nuevo guardián. A las 2:17 de la madrugada, el reloj volvió a sonar. En la sala ya no había retrato familiar, solo un marco vacío. En el sótano la silla estaba nuevamente clavada al suelo y alguien estaba sentado en ella, respirando, temblando, vivo. Arriba la puerta principal se abrió sola, el camino estaba despejado, la niebla había desaparecido y el pueblo dormía tranquilo por ahora. Capítulo 4. La primera noche del nuevo guardián. Daniel no recordaba haberse sentado en la silla, pero estaba ahí. Las muñecas le ardían, no había cuerdas visibles, pero no podía levantarse. Cada intento de moverse provocaba que el sótano vibrara como si la casa respirara con él. El aire era distinto, más frío, más profundo, más vivo. Frente a él no estaba la mujer, ahora estaba libre, de pie observándolo. Ya no parecía una sombra incompleta, su forma era más definida, más humana, más fuerte. No, susurró Daniel con dientes apretados, no voy a quedarme. Ella inclinó la cabeza. Ella inclinó la cabeza. Todos dicen eso. El hambre. Daniel sintió algo dentro del pecho, no dolor, vacío, un hueco que se expandía lentamente. ¿Qué me estás haciendo? Nada, respondió ella. Solo estás sintiendo lo que siempre estuvo ahí. El vacío comenzó a llenarse con imágenes, recuerdos de miedo. Cuando era niño y se perdió en el monte, cuando escuchó el grito de la noche en esa misma casa, cuando su padre lo miraba por culpa. El miedo no era nuevo, solo estaba concentrado, condensado y la entidad lo absorbía como vapor. La verdad de su padre. Daniel recordó algo que había bloqueado durante años. Una noche cuando tenía 11 años bajó al sótano siguiendo un ruido. Vio a su padre sentado en la silla, solo, temblando, susurrando. Toma lo que necesites, pero déjalos en paz. Daniel nunca entendió esa escena. Hasta ahora su padre no fue forzado, se ofreció, se alimentaba de su propio miedo para que la entidad no buscara otro. No es suficiente, dijo la mujer, ahora nunca lo fue. La transformación. Daniel comenzó a sentir cambios, sus manos se veían más delgadas, las uñas más oscuras, la piel más pálida. Cada vez que la entidad absorbía su miedo, algo en él se vaciaba, algo más entraba.
pensamientos que no eran suyos, deseos que no reconocía, la idea de salir del pueblo y dejar las puertas abiertas. La idea no le asustó, le parecía interesante. El intento de ruptura. Con un esfuerzo brutal, Daniel logró levantarse. La silla se agrietó. El sótano tembló violentamente. No voy a ser tu guardián. Corrió hacia las escaleras. La trampilla estaba cerrada. Golpeó una vez, dos veces, tres. Se abrió sola. Subió desesperado. La sala estaba diferente, más oscura, más estrecha. Los retratos en las paredes mostraban generaciones de su familia, todos con la misma expresión, cansancio y algo más, resignación. Pero el último retrato estaba vacío, esperando. El espejo. Daniel corrió hacia la puerta principal, se detuvo frente al espejo del pasillo y no se reconoció. Sus ojos eran completamente negros, pero ya eran completamente humanos. Había algo mirando desde adentro, algo que no temía a la casa, algo que quería más. La voz de la identidad resonó desde el sótano. Si rompes el pacto, no me destruyes, me liberas, y tú no sobrevivirás al mundo que viene después. El pueblo. Daniel abrió la puerta. El camino estaba ahí. El pueblo a lo lejos parecía normal, pacífico, inocente. Por primera vez desde que llegó, no sintió miedo, sintió hambre. Un hambre que no era de comida, era de miradas asustadas, de susurros, de terror, y comprendió el verdadero riesgo. Si salía ahora, la entidad no necesitaría el sótano, la llevaría dentro de él. La elección. La puerta quedó abierta. El viento entró por primera vez en décadas. El reloj marcó las 2:17. Daniel cerró los ojos. Podía huir o podía regresar abajo, ser el guardián o convertirse en algo peor. Desde el sótano la mujer sonrió porque en realidad el pacto fue una prisión, fue una incubadora. Capítulo 5. El hambre aprende a caminar. Daniel volvió al sótano esa noche. Tampoco huyó. Quedó de pie frente a la puerta abierta durante largo rato, mirando las luces lejanas del pueblo. Podía sentirlo, el miedo de la gente al caer la noche, las conversaciones en voz baja, las historias que jamás se contaban completas, y ese miedo lo alimentaba, no físicamente, pero lo fortalecía. La casa crujió detrás de él, no como advertencia, como aprobación. Daniel cerró la puerta lentamente. No voy a no voy a dejarte salir, susurró, pero no estaba seguro de que ahí se lo de- pero no estaba seguro de a quién se lo decía. El primer cambio. A la mañana siguiente bajó al pueblo. La señora de la tienda dejó caer las monedas cuando lo vio. Te ves diferente, muchacho. Daniel sonrió. Se sintió extraño sonreír. Sus gestos eran más lentos, más medidos, como si aprendiera a usar su propio rostro. Dormí mal, respondió, pero algo en su mirada hizo que la mujer bajara los ojos. Daniel lo notó y sintió algo parecido a satisfacción, la desaparición. Esa misma tarde desapareció un perro. No era raro en el campo, pero esa noche desapareció una cabra y al día siguiente un niño no regresó a casa después de jugar. El pueblo entró en silencio colectivo, el mismo silencio de hace 40 años. Don Evaristo fue directo a la casa del Camino Viejo. Daniel lo vio acercarse desde el corredor. No sintió miedo, sintió curiosidad. La advertencia. Ya empezó, dijo el anciano sin saludar. Yo no he hecho nada. Don Evaristo lo miró fijo. No tienes que hacerlo, solo tienes que estar cambiando. Daniel apretó la mandíbula. ¿Puedo controlarlo? El anciano lo negó lentamente. Tu padre también pensó eso al principio. El sótano vacío. Esa noche Daniel bajó decidido a enfrentarla, pero la silla estaba vacía.
Las marcas en el suelo ya no brillaban, los huesos habían desaparecido, el sótano parecía normal, demasiado normal. ¿En dónde estás?, preguntó. La voz no vino de las paredes, vino desde adentro de él. Estoy aprendiendo. Daniel cayó de rodillas, sintió un tirón en el pecho como si algo estuviera despegándose de su alma, y entendió el horror completo. La identidad ya no necesitaba el sótano, había encontrado un espacio más cómodo. Él, la primera sombra. Esa madrugada el niño desaparecido apareció caminando por el camino viejo, solo, descalzo, con los ojos completamente negros. No recordaba nada, pero cuando Daniel lo vio desde lejos, sintió que el hambre se calmaba un poco, como si el miedo del pueblo se hubiera concentrado en ese pequeño cuerpo. Y entonces comprendió, no se trata de matar, se trata de sembrar terror. El miedo prolongado era más nutritivo que la muerte. El reflejo de regreso en la casa, Daniel se miró en el espejo. Se reflejó Su reflejo tardó medio segundo en imitarlo, solo medio segundo, pero fue suficiente. Su sombra en el suelo no coincidía con su postura. Cuando cerró los ojos, vio la silla y alguien sentado en ella, no la mujer, él, pero con los ojos completamente negros. El pueblo comenzó a sospechar, las miradas cambiaron, las puertas comenzaron a cerrarse más temprano. El nombre Aguirre volvió a mencionarse en voz baja. Don Evaristo reunió a 3 hombres mayores en secreto. Si el guardián falla, dijo, hay que cerrar la puerta para siempre. ¿Cómo?, preguntó uno. El anciano respiró profundo, quemando la casa con él adentro. Daniel desde su habitación sintió la decisión. No escuchó la conversación, la sintió, y por primera vez sonrió de verdad. Capítulo 6. La forastera. La primera vez que lo vieron fue al atardecer. Una camioneta vieja color arena avanzó lentamente por el camino viejo, levantando polvo como si el lugar llevara décadas evitando visitas. Daniela sintió antes de verla un pulso distinto en el aire, no miedo, no hambre, resistencia. La mujer bajó del vehículo con calma, cabello oscuro, recogido en una trenza larga, botas cubiertas de polvo, una mochila al hombro. No parecía perdida, parecía haber llegado exactamente a donde quería. Daniela observaba desde el corredor cuando ella levantó la mirada hacia la casa y sonrió, como si la reconociera. Su nombre. Esa noche tocó la puerta 3 golpes firmes. Daniel abrió. Buenas noches, dijo ella con voz tranquila. Me llamo Lucía Salvatierra. No extendió la mano, no pidió permiso para pasar, solo sostuvo su mirada. Daniel sintió algo que no había sentido desde que todo empezó, incomodidad. No recibo visitas. Lucía inclinó la cabeza levemente. Lo sé, pero yo no vengo a visitarte a ti. Miró hacia el interior de la casa. Vengo por ella. El reconocimiento. El aire cambió. La temperatura bajó varios grados. La entidad dentro de Daniel se agitó. Aléjala. Daniel apretó los dientes. No sé de qué hablas. Lucía dio un paso al frente. Sí lo sabes, y ella también sabe quién soy. Daniel sintió presión detrás de los ojos, un susurro violento en su mente. Ella no pertenece aquí. Lucía sacó de su mochila algo extraño envuelto en tela. No era una arma, era un espejo antiguo, ovalado con marco de hierro ennegrecido. Tu familia no fue la primera en encerrarla, dijo con voz firme. Solo fueron los últimos en vigilarla. Daniel retrocedió un paso. La casa crujió, no como bienvenida, como advertencia. La verdad de Lucía. Se sentaron en la mesa vieja de la sala. Lucía no parecía asustada.
Miraba las paredes como quien estudia un mapa. Mi abuela murió aquí, dijo finalmente, no en esta casa, en el pueblo. Fue una de las primeras en enfermar cuando esa cosa llegó hace 40 años. Daniel sintió el vacío expandirse en su pecho. No puedes destruirla, continuó Lucía, pero puedes debilitarla. ¿Cómo? Lucía lo miró directamente, dejando de tener miedo. El silencio se hizo pesado, porque Daniel sabía la verdad. Ya no le tenía miedo, le gustaba lo que sentía. El espejo. Lucía colocó el espejo sobre la mesa. Ella no soporta verse cuando no hay terror que la alimente. Daniel sintió un tirón en el estómago. El reflejo en el espejo no era igual al del pasillo. Aquí no había retraso, pero detrás de su imagen se veía a la mujer, parada justo sobre su hombre, sonriendo. Lucía no parecía sorprendida, estaba más fusionada contigo de lo que pensaba. Daniel apretó la mesa con fuerza. ¿Y si ya no quieres, y si ya no quiero separarme? Lucía sostuvo su mirada. Por primera vez hubo tensión real. Entonces no vengo a salvarte, vengo a detenerte. Esa noche, cuando Lucía se instaló en el cuarto de huéspedes sin permiso, Daniel bajó al sótano. La silla estaba intacta, pero ahora había dos sombras proyectadas en la pared, la suya y detrás y otra detrás, más grande, más definida. La voz susurró dentro de él. Ella también tiene algo dentro. Daniel levantó la mirada lentamente. Arriba en el techo del sótano, justo sobre la trampilla, había nuevas marcas talladas, no antiguas, recientes, hechas desde afuera. Lucía no había llegado por casualidad, había estado antes. Capítulo 7. La marca de la sangre. Lucía no durmió esa noche, Daniel lo sabía. Podía sentirla moverse en la habitación del fondo, aunque no hiciera ruido. La casa transmitía cada respiración, cada pensamiento inquieto, y dentro de él la identidad observaba. Ella recuerda. Daniel bajó al sótano antes del amanecer. Necesitaba entender. La silla seguía ahí clavada al suelo como si nunca hubiera sido arrancada. Las marcas en la tierra ahora formaban un círculo más definido, más oscuro, y en el centro un símbolo nuevo, un trazo en forma de espiral cortada. Daniel lo reconoció. Lo había visto la noche anterior cuando Lucía dejó caer la manga de su camisa a lavarse las manos. En su antebrazo izquierdo, tallado en la piel, una cicatriz vieja, la misma espiral, el recuerdo prohibido. Cuando Lucía despertó, Daniel ya estaba esperándola en la cocina. ¿Cuándo estuviste aquí antes? Ella no fingió sorpresa, solo sirvió café. Tenía 9 años, el silencio fue espeso. Mi madre me trajo, no para vivir, para encerrar algo que su familia ya no podía controlar. Daniel sintió la presión detrás de los ojos. ¿Qué hicieron? Lucía levantó las mangas lentamente. La cicatriz brilló bajo la luz. Intentaron dividirla. Hace 40 años, cuando comenzaron las desapariciones, no fue la familia Aguirre quien encontró la solución, fue la abuela de Lucía. Ella descubrió que la identidad no era un espíritu, no era un demonio tradicional, era algo más antiguo, la conciencia que necesita huésped. Cuando intentaron destruirla fallaron, pero descubrieron algo, podía fragmentarse si el miedo era suficientemente intenso. El plan fue simple y terrible, dividirla en dos portadores, un consciente, un dormido. La familia Aguirre aceptó cargar con la parte activa, la familia Salvatierra con la parte latente. Lucía no fue elegida, fue heredera. El despertar. Yo la mantuve dormida todos estos años, dijo Lucía con voz firme, pero cuando tu padre murió, Daniel comprendió. La otra mitad despertó, dentro de ella y dentro de él. La casa comenzó a vibrar suavemente, no de furia,
de anticipación, reunión, susurros. La voz de la voz dentro de Daniel, el espejo revela. Lucía sacó el espejo antiguo nuevamente, lo colocó frente a ambos. En el reflejo ya no eran dos personas normales. Detrás de Daniel la figura oscura era clara. Detrás de Lucía había otra, más tenue pero creciendo. Si nos acercamos demasiado, dijo ella, se fusionarán. ¿Y si lo hacen? ¿Y si lo hacen? Preguntó Daniel. Lucía lo miró con mezcla de miedo y determinación. No será una puerta, será algo que camine. La revelación final. El suelo del sótano crujió sin que nadie bajara. La silla comenzó a vibrar. Desde el fondo los huesos regresaron arrastrándose solos hacia el centro del círculo, formando algo, un cuerpo completo, un esqueleto incompleto, esperando carne. Daniel sintió un impulso brutal, acercarse a Lucía, tocarla, contemplar el proceso. Lucía también lo sintió, dio un paso atrás, no te acerques, pero sus ojos por un segundo se oscurecieron. La verdad aterradora, la división nunca fue prisión, fue incubación doble, y ahora por primera vez en 40 años, ambas mitades están despiertas en el mismo lugar, en el mismo tiempo, bajo el mismo techo. La casa no los quería separados, los quería unidos. Capítulo 8. La fusión. El aire en la casa cambió esa noche. No era frío, era denso, como si el espacio entre Daniel y Lucía estuviera cargado de electricidad invisible. Ambos lo sentían, ambos sabían que no era completamente suyo, pero tampoco era completamente ajeno. La casa crujía en intervalos rítmicos, como un corazón. El acercamiento. Lucía estaba en el corredor cuando Daniel salió del sótano. La luz de la luna entraba por primera vez sin las tablas cubriendo la ventana. La casa parecía más abierta, pero más expuesta. Daniel la miró. Lucía sostuvo la mirada por un segundo demasiado largo, y entonces ocurrió el símbolo en el brazo de Lucía, el símbolo en el brazo de Lucía ardió. Daniel sintió el mismo ardor en el pecho. La entidad dentro de él susurró, completa. Lucía retrocedió un paso, pero no huyó. Si seguimos cerca, dijo con la respiración alterada, esto terminará mal. Daniel dio un paso hacia ella. Tal vez ya terminó hace 40 años. Cuando sus manos se rozaron no fue un gesto romántico, fue un choque. El suelo del sótano estalló en un estruendo sueco. La silla se partió en dos, el espejo en la mesa se quebró sin que nadie lo tocara, y el reflejo roto se vio, algo imposible, una sola silueta, alta, oscura, completa, no detrás de ellos, sobrepuesta a ambos. El recuerdo compartido, de pronto ya no estaban en la sala, estaban en el pasado. Vieron a sus abuelos discutiendo en esa misma casa, vieron el ritual, la sangre mezclándose por el suelo, escucharon la promesa, dividida nunca será fuerte, unida nunca será libre. Pero alguien mintió. Dividida solo estaba creciendo el deseo peligroso. De regreso al presente, Daniel y Lucía se separaron bruscamente. Respiraban agitadamente. No era solo miedo, era impulso. La identidad no quería violencia, quería unión voluntaria. El miedo había sido suficiente durante décadas, pero ahora buscaba estabilidad. Un cuerpo que pudiera caminar sin necesidad de esconderse bajo la tierra. Lucía apretó el brazo donde la cicatriz ahora brillaba más oscura. Si cedemos, no habrá pueblo que salvar. Daniel sintió algo peor. Si se resistían, tal vez tampoco habría pueblo, porque la identidad ya no necesitaba estar completa para causar daño. Ya había aprendido a extenderse. El primer síntoma. En el pueblo esa misma noche había varias personas que comenzaron a soñar lo mismo. Una casa, una puerta abierta, dos sombras acercándose y una sola saliendo.
A la mañana siguiente, 5 personas amanecieron con la misma marca en la piel. La espiral pequeña, incompleta, pero ahí estaba. La identidad ya no estaba confinada a 2 portadores, se estaba multiplicando. La decisión inevitable, Daniela entendió antes que Lucía. No se trataba de evitar la fusión, se trataba de controlarla. Si vamos a unirla, dijo con voz firme, será bajo nuestras reglas. Lucía lo miró aterrada. Eso no se controla. Entonces la dejamos libre y que encuentre otra forma. Se hizo un silencio. La casa dejó de crujir como si esperara respuesta. Lucía cerró los ojos. Sabía que el tiempo había terminado. No podían seguir separados, pero tampoco podía hacerlo sin preparación. Si lo hacemos, dijo finalmente, debe ser en el sótano, donde empezó y donde puede terminar. Debajo, desde abajo, algo golpeó la tierra. Una voz, lento, seguro, no con desesperación, con paciencia, porque sabía que la decisión ya estaba tomada. Capítulo 9. El ritual inverso. El sótano ya no parecía un sótano. Las paredes se habían expandido como si la casa estuviera respirando desde adentro. La tierra húmeda se movía ligeramente como si algo gigantesco se acomodara bajo el terreno. Daniel y Lucía bajaron juntos. No se tomaron de la mano, pero tampoco mantuvieron distancia. El círculo de marcas en el suelo brillaba con un tono oscuro, como tinta fresca sobre piel abierta. En el centro ya no estaba la silla, ahora había una grieta larga y profunda, y desde ella subía un sonido que no era el viento, era algo que respiraba. La revelación final. No era prisión, murmuró Lucía al comprenderlo. Daniel lo sintió en el pecho antes de que la voz lo confirmara. Yo no soy la puerta. La voz ya no era solo femenina, era doble, grave y aguda. Al mismo tiempo, yo soy el cerrojo. El suelo tembló, la grieta se abrió más y lo que vieron no fue oscuridad, fue un movimiento, algo enorme bajo la tierra, algo que no cabía en forma humana. Durante 40 años la identidad dividida había estado conteniendo algo más profundo, algo que necesitaba miedo constante para permanecer dormido. El terror del pueblo no la alimentaba a ella, alimentaba el sello. Y al dividirla sus abuelos debilitaron el candado, el error generacional. La división no fue estrategia, fue accidente. Intentaron destruirla y en el proceso fracturaron el sello que mantenía abajo algo más antiguo, algo que no necesitaba huésped, necesitaba espacio. Daniel sintió el tirón en el pecho. La mitad que llevaba adentro no quería fusionarse por poder, quería recompensar para volver a sellar. Lucía comprendió al mismo tiempo. Nos equivocamos, susurró. La entidad no busca caminar, busca cerrar. La aparición de la grieta emergió una extremidad imposible. No era garra, no era tentáculo, era algo intermedio, cubierto de textura como piedra húmeda, demasiado grande para permanecer en cualquier criatura conocida. La casa entera crujió como si estuviera siendo levantada desde abajo. El pueblo a lo lejos quedó en silencio absoluto. Ni perros ladraron, ni gallos cantaron. El miedo desapareció, y eso fue lo peor, porque sin miedo no había contención. La función consciente. Daniel miró a Lucía. Ya no había atracción peligrosa, había urgencia. Ahora, dijo él. Se acercaron, tomaron sus manos, el símbolo en el abrazo de Lucía y el ardor en el pecho de Daniel se iluminaron. El ardor fue brutal, pero diferente. No era invasión, era alineación. Las dos mitades se unieron. La sombra detrás de ellos se volvió una sola, pero no creció. Se estabilizó. La grieta comenzó a cerrarse lentamente. La criatura bajó a la tierra,
se agitó violentamente. El sello estaba recomponiéndose. El precio. La voz dentro de ellos habló por última vez. Uno debe quedarse. Lucía lo supo primero. No podemos irnos los dos. Daniel negó con la cabeza. No, otra generación sacrificada. La grieta comenzó a abrirse otra vez, más rápido, más furiosa. No había tiempo. Lucía empujó a Daniel hacia atrás. Tu familia sostuvo el cerrojo 40 años y la mía lo rompió. Es mi turno. Daniel intentó alcanzarla, pero el círculo se extendió como fuego negro. Lucía cayó dentro de la grieta. No gritó, solo sostuvo su mirada y sonrió levemente. La tierra se cerró de golpe, un silencio absoluto. Capítulo 10. La casa que ya no respira. A la mañana siguiente la casa seguía en pie, pero ya no crujía, no vibraba, no respiraba. El sótano estaba sellado con tierra sólida, sin grietas, sin símbolos. El espejo roto en la sala ahora reflejaba solo a Daniel, completamente humano. El símbolo en su pecho había desaparecido. El pueblo, las marcas en la piel se borraron como si nunca hubieran existido. Los animales regresaron, los niños volvieron a jugar sin ojos negros. Todo parecía normal, excepto por una cosa. El camino viejo ahora tenía un sonido nuevo. Si te quedas en silencio absoluto, puedes escuchar algo muy profundo bajo la tierra. No intentes salir, intentando moverse, lejos, como si hubiera sido empujado hacia otro lugar. Daniel vendió la casa meses después, la demolieron, construyeron un terreno vacío, sin sótano, sin historias. Pero a veces cuando la tierra tiembla levemente en la madrugada, Daniel siente un ardor breve en el pecho, no dolor, recordatorio. El sello no fue destruido, solo fue trasladado y ahora el cerrojo camina. Fin.